El Cordobazo fue una movilización popular que estuvo encabezada por el movimiento obrero de Córdoba, que en ese entonces era un movimiento obrero muy activo, combativo, que se diferenciaba bastante del movimiento obrero ligado a la CGT de Buenos Aires o a la CGT nacional. En el país, el movimiento obrero, mayoritariamente peronista, se encontraba en conflicto. En mayo de 1968, la CGT nacional se había dividido en dos. Por un lado, la CGT Azopardo, con Augusto Bandor a la cabeza, y por otro, la CGT de los argentinos, con Raimundo Ongaro como secretario general. A Bandor se lo consideraba como un sindicalista burócrata y participacionista, ya que se le atribuía la actitud de negociar con la dirigencia empresarial las decisiones gremiales. La coyuntura de la dictadura de Onganía fue un punto, digamos, de inflexión para lo que era la línea negociadora del sindicalismo de Bandor, o sea, lo que era considerada como la línea de los legalistas dentro del movimiento obrero peronista, porque la estrategia que Bandor había utilizado de presionar para negociar, digamos, o sea, que era convocar a huelgas, o sea, movilizaciones importantes para luego acordar algunas reivindicaciones corporativas, se vio afectada porque Onganía lo que hizo de alguna manera fue suspender todos los mecanismos de la negociación colectiva. Entonces, frente a esa coyuntura, cabían dos posiciones: o aceptar participar, digamos, con el régimen y en una línea de no confrontación, o plantear claramente una posición de radicalización del movimiento obrero. Desde Córdoba, entonces, en el año 69, se proponen una serie de medidas cuestionando al gobierno militar de Onganía, pero también fue un cuestionamiento a la misma CGT de Bandor. En Córdoba, si bien existían las dos CGT, las diferencias eran menores y el diálogo era posible para unificar esfuerzos. Las diferentes corrientes gremiales no tuvieron mayor problema en agruparnos en una protesta que culminó, porque tiene varios episodios anteriores, pero que culminó con el Cordobazo el 29 de mayo del 69. Los sindicatos llamados bandoristas en Córdoba eran sindicatos que tenían toda una historia de trabajo junto con los gremios independientes. Se llamaba independientes porque eran los no vinculados a las 62 organizaciones y demás, donde había presencia de sectores de izquierda, sectores democráticos, etcétera, cuya cabeza visible era, sin ninguna duda, Luis Fuerza con Agustín Tosco a la cabeza. Bueno, la figura de Tosco efectivamente se destaca en todo lo que fue el sindicalismo de esa época por el hecho de que su figura representa lo que era el ejemplo de un dirigente democrático, ¿no? Y era muy importante Agustín Tosco porque era un estadista, sindicalista que veía mucho más allá de las cosas que cualquier otro. Fue el mejor dirigente gremial que yo conocí en mi vida, por su austeridad, por su capacidad, por su afecto, por el trato con los trabajadores, por lo que significaba para nosotros el ideal de un dirigente gremial. Su capacidad, su forma de trabajar, nos enseñaba a trabajar a los estudiantes. Y Agustín Tosco tenía una particularidad que, si uno lo analiza desde el punto de vista gremial, es impecable. Un tipo que determinados días de la semana iba a trabajar a la sección donde él trabajaba, tipo de una conducta incorruptible, ¿viste? Y era un ejemplo de honradez, de control de los recursos, era el primero en rendir cuenta de los gastos, era un ejemplo hasta en esos detalles mínimos, realmente. No hablemos de superioridad ideológica, en este ambiente que estamos reunidos. Yo quedaba impactado con esa claridad cuando analizaba los hechos políticos, los procesos, cuando teníamos que ir a un paro, que uno se asustaba porque estaba la policía, la represión, cómo te inculcaba fe, cómo te fundamentaba los objetivos que tenía esa medida de fuerza, que realmente terminabas convencido y salías totalmente decidido a acatar esa medida, ¿no? Él era un maestro
en el sentido de hablar, cómo comprendía las cosas, los discursos, un muy buen orador. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Agustín Tosco nació en la localidad cordobesa de Coronel Moldes el 20 de mayo de 1930. Es considerado por muchos como el sindicalista más importante de la historia argentina. Fue una figura representativa del movimiento obrero combativo de Córdoba. Fue artífice fundamental del Cordobazo. Después de años de lucha política, Tosco, perseguido por la implacable política represiva del gobierno de Isabel Perón, muere en la clandestinidad el 5 de noviembre de 1975 a causa de una encefalitis. Mientras miles de cordobeses despedían con profundo dolor sus restos en el cementerio San Jerónimo, el aparato de seguridad dispuesto por el gobierno inició una balacera contra la multitud que había asistido a dar el último adiós al líder sindical. Tosco fue parte de una clase dirigente cuyo compromiso con la lucha obrera, más allá de las diferencias ideológicas, era total. Agustín Tosco, Elpidio Torres, René Salamanca, Atilio López, Carlos Macera, Domingo Bici, Gregorio Flores, Tomás Di Tofino, Jorge Caneles, entre otros, convirtieron a Córdoba en un polo de lucha sindical de referencia para el movimiento obrero nacional. Y hubo una conversación Tosco-Torres que decidió esta situación. Es decir, que no quiero decir que el Cordobazo se resolvió en una reunión de 2 personas en una capilla, ni mucho menos. Quiero decir que hubo posibilidades de que en la cúpula de quienes tenían la conducción de estructuras sindicales importantes comprendieran que la realidad permitía, posibilitaba y reclamaba incluso una acción en conjunto para enfrentar una política que golpeaba a todos por igual. El Cordobazo dejó ver una vez más la confluencia de 2 sectores opositores a la dictadura militar e íntimamente relacionados entre sí: los obreros y los estudiantes. Un ejemplo de eso había sido también cómo actuaron conjuntamente cuando se dio la muerte de Santiago Pampillón en el año 66, que dentro de esta serie de manifestaciones en contra a las políticas que Onganía había implementado en la universidad, y que justamente Santiago Pampillón era también afiliado a la ESMATA, entonces, porque era trabajador de ICA en ese momento. Entonces, esto fue un símbolo, ¿no? Fue usado como un símbolo de esa convergencia. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov, y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19:50, perdón. Y esta confluencia de clase obrera joven, de alta concentración, de mucha participación sindical y un movimiento estudiantil muy dinámico, muy vivo, muy pluralista, con muchas corrientes, que tenía una vinculación directa, ¿no? con la dirección, sobre todo en el caso de Luz y Fuerza. Y además era una acción deliberada desde el sector que lideraba Tosco de buscar esa convergencia, ¿no? O sea, se consideraba que era fundamental unir a todos los sectores progresistas o que lucharan por lo mismo en un frente común. Generó un polo de resistencia, bueno, que estalló finalmente en el Cordobazo. Decenas de muertos y cientos de heridos fue el saldo trágico de aquella jornada de rebelión.